Buenas tardes, en esta oportunidad quiero explicarles cómo implementé las TICs en la educación para las clases virtuales. En realidad se trata de implementar las TICs en la educación, las clases virtuales, no se trata solamente de utilizar, porque muchas veces yo desde hace muchos años pude ver en muchos docentes profesionales que quieren implementar las TICs en la educación, pero solamente enseñan a utilizar nada más, pero implementar es muy diferente, ya que en la implementación se tiene que ver la integración de muchas aplicaciones y de la manera correcta. No se trata de utilizar por utilizar nomás. Por ejemplo, en la creación de las clases en Classroom, se tienen que colocar en los espacios correspondientes las palabras exactas, qué palabras se tiene que colocar. Pues yo tengo que mencionar que hay dos ideas, dos cosas para poder implementar las TICs en la educación. Hay muchas maneras en sí, pero la manera que yo implementé, utilicé solamente dos plataformas. Uno sería Zoom, que es la videoconferencia por excelencia, que es una de las mejores videoconferencias en relación a otras videoconferencias como ser Google Meet, y hay muchas otras, ¿verdad? También se puede implementar las videoconferencias en WhatsApp, en Telegram, que ahora ya se puede. También hay una videoconferencia que se llama Animeting, Skype también, pero no son tan eficientes como Zoom, podría decir. Por esa razón decidí utilizar Zoom integrando en Classroom, porque el Classroom absolutamente tiene todos los elementos necesarios para poder implementar en la educación virtual. Es así que utilicé esas dos opciones, Zoom y Classroom. Lo primero que hice es crear todas las clases para ciencias sociales, para filosofía. De hecho, también dicto filosofía y artes plásticas, porque en algunos colegios no hay muchos profesores, entonces eso tenemos que cubrir algunos profesores, algunos colegas. Entonces, lo primero que hice es crear las clases correspondientes. Ingresaré a una de las clases, ciencias sociales, primero de secundaria. Cuando creé esta clase, lo primero que tienen que hacer, al menos yo lo que hice, es configurar la clase, en los detalles de la clase. Por ejemplo, en el nombre de la clase tenemos que colocar la clase que nos corresponde. Por ejemplo, es la clase de ciencias sociales. No podemos colocar en el nombre de la clase, por ejemplo, primero A, primero A de sociales. O sea, es absurdo. A eso me refería cuando decía que en los espacios correspondientes, en los detalles de la clase, se tiene que colocar lo que corresponde. Porque ahí nos pide nombre de la clase, no nos pide curso y nombre de la clase. En algunos casos se pudo ver eso. Algunos colegas intentaban colocar de una manera no correcta, podría decir. Porque para colocar primero de secundaria hay otro espacio. Por ejemplo, en sección, ahí yo puse primero de secundaria. En la sala serían clases en línea o clases virtuales. En la descripción de la clase tendríamos que colocar, por ejemplo, el horario de la clase, qué día se va a pasar. Podemos colocar también el nivel al que corresponde, si es inicial, primaria o secundaria. En asunto, igual repetimos ciencias sociales, porque el asunto de que se va a tratar es de la clase de ciencias sociales. Por esa razón puse lo mismo. Ya después de configurar recién tenemos que implementar la clase como tal. Por ejemplo, en las calificaciones también tenemos que configurar lo que son las calificaciones. Por ejemplo, nosotros utilizamos en nuestro sistema educativo plurinacional 3 dimensiones. Ser, decidir, que correspondería al 10%, saber y hacer 45, en total sería 100 puntos. Después de configurar esta clase, podemos guardarlo. E incluso podemos hacer otra opción más. Nos vamos al menú principal, nos vamos a configuración, hacemos clic en configuración, nos vamos a administrar, para administrar nuestra cuenta. Nos vamos a información personal. En información personal tenemos que colocar
al profesor que corresponde a esa clase. Por ejemplo, hay muchos profesores que solamente colocan los nombres, pero sería mucho mejor que en Classroom aparezca que diga profe. De esa manera los estudiantes pueden identificarse con un profesor a que solamente esté colocado su nombre. Por ejemplo, donde dice su nombre, podemos configurar ahí. Hacemos clic. En el nombre podemos colocar profe y el nombre que corresponde, ¿verdad? En apellido incluso podemos colocar los apellidos que correspondan. De esa manera configuramos. Lo guardamos. Después de haber configurado la clase que hayamos creado para una clase correspondiente, para un curso correspondiente, lo que tenemos que hacer es, en este caso vamos a cancelar porque yo ya puse el nombre. Después de haber configurado la clase como tal, vamos a regresar atrás. Lo que tenemos que hacer para las siguientes clases es simplemente copiar y pegar. Entonces damos esta pestaña. Regresamos a las clases correspondientes. Ahí tenemos varias clases. Pues hago clic en esos 3 puntos. Entonces ahí tengo varias opciones. Nos dice copiar. Simplemente copiamos ya que hemos configurado. Entonces la misma configuración corresponde a las demás clases. Y no estar creando la clase desde un principio y nuevamente estar configurando. Sería una tarea moroso, ¿verdad? Por esa razón simplemente es copiarlo y sobre eso cambiar solamente los datos que corresponden, yendo a configuración como había hecho anteriormente. Ingresamos a esta clase, ya para trabajar a detalle en el trabajo de la clase o el trabajo en clase, para integrar las aplicaciones, para integrar principalmente Zoom, la videoconferencia por excelencia. Nos vamos a trabajo en clase. En esta pestaña está la clave para organizar nuestros temas, los contenidos. Por ejemplo, en la parte superior yo tengo Zoom. Hago clic ahí. Ahí tengo, por ejemplo, la descripción. Nos dice que se va a pasar clases en Zoom en los horarios de 8 a 8:40, ya que la versión gratuita de Zoom solamente es 40 minutos. Si nosotros podemos ampliar esa modalidad de pago, podemos ampliarlo a 1 hora, o sea, ilimitado, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno de los profesores, de los docentes. Bueno, en realidad mucho depende desde el ministerio, desde la dirección departamental. Ahí tenemos todos los detalles. Nos dicen qué día se va a pasar cada semana, los lunes. Hacemos clic para ingresar a clases. Especifica exactamente dónde tiene que hacer clic. Hacemos clic en el enlace, ingresamos a la clase correspondiente. Es decir, el estudiante hará de esa manera. Abrimos la aplicación de Zoom, ingresamos a la clase de Ciencias Sociales, primero de secundaria. Esa será la modalidad como los estudiantes ingresarán y de la misma manera los docentes, los profesores que corresponden a esa área, ¿verdad? Ya estando en Zoom, nosotros podemos configurar, por ejemplo, la sección de grupos. Si queremos que los estudiantes trabajen en grupos, podemos asignar los números de participantes nosotros en esas sesiones. Podemos hacer de manera automática o manualmente. Esta es una novedad para Zoom, para nosotros, para los estudiantes, para los profesores, para los docentes y para todo el personal docente. En este caso lo cancelamos. De hecho, también podemos configurar mucho más antes el poder grabar esta clase. Para aquellos estudiantes que no pudieron asistir a esa clase, entonces grabamos esta clase y podemos subirlo incluso a Classroom. En este caso lo vamos a cesar. Vamos a finalizar. Cerramos la aplicación. De hecho, está convirtiendo la grabación de la reunión, es decir, de la clase. Y nos lleva automáticamente a un lugar donde se guarda. Es decir, en la misma carpeta de Zoom. Ahí tenemos la grabación de la clase como a modo de ejemplo y eso podemos subirlo ya a la clase de Classroom. De esa manera configuramos y no estar enviando, digamos, a través de las redes sociales de Facebook o WhatsApp. Aunque también está bien, una de las mejores opciones es enviar por WhatsApp, ya que
Todos utilizamos WhatsApp. Entonces, yo les explico de esta manera esta modalidad, implementar Zoom y organizar los temas en Classroom, utilizar las dos cosas, Zoom y Classroom. Y de esta manera poder organizar todos los contenidos, todos los temas por temas. Por ejemplo, aquí tengo 8 temas. Estos 8 temas corresponden al área, a la materia de ciencias sociales, primero de secundaria. Y cada tema podemos organizar por número de clases, ya que un tema es amplio obviamente, entonces tenemos que dividirlo en clases. Por ejemplo, ahí yo tengo varias clases. Para el tema número 1 tengo 4 clases, dependiendo del contenido del tema, ¿verdad? Y por último tengo un examen, y de la misma manera tengo para el tema número 2, tengo la clase 1, 2, 3 y 4. Vamos a revisar en detalle qué material hay, qué contenidos hay, qué aplicaciones se pueden integrar, cómo se puede trabajar con los trabajos, con las tareas, con los cuestionarios, con los exámenes en el tema número 1. Ingresaremos a clase 1. Ingreso allí, ahí tengo la descripción. El estudiante cuando va a ingresar va a ver esto, ¿verdad? Ahí tenemos las instrucciones en 2 puntos. Ver el video. ¿Cuánto sabes de ciencias sociales? Entonces ahí tenemos este video. Esto sería la clase. Es decir, aparte de que nosotros hayamos dictado esta clase en Zoom, también va a haber una clase complementaria. Podemos implementar un video, una clase, buscando en YouTube que tenga que ver relación con lo que hayamos dictado en Zoom. O en todo caso también podemos grabar esa clase y colocarlo en esta sección, aparte de este video o simplemente la clase. En este caso nos dice el número 2, realizar un ensayo con la siguiente estructura: carátula, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, y ahí está el ensayo. Entonces el estudiante hará clic ahí y le llevará automáticamente a una nueva pestaña. De hecho, ahí ya está la carátula, todos los datos correspondientes, y a partir de la segunda página empezará a hacer el ensayo el estudiante, es decir, cada uno de los estudiantes. Entonces damos esto, y de la misma manera es para la clase 2, pero ya otra actividad en este caso. Tenemos 3 puntos, según las instrucciones nos dice ver el video. La historia como ciencias sociales, esa es la clase, el contenido que se está llevando a cabo en la clase número 2. Ahí tenemos el video, nos dice el número 2, realizar una presentación. Tenemos la presentación, hace clic ahí y le llevará a una nueva pestaña. Entonces aquí hará una presentación, colocará su nombre. En realidad esto es para cada uno de los estudiantes, es una copia. Cerramos. Ahí tenemos todas las imágenes que va a dibujar el estudiante. El número 3 dice, dibuja las imágenes en el archivador. Eso sería la clase 2. La clase 3, ahí igual tenemos, por ejemplo, el video y tiene que realizar un debate. Número 4, ahí tenemos igual 2 videos, nos dice ver los videos que corresponden, realizar un análisis crítico. Tenemos el documento donde tiene que hacer el análisis crítico los estudiantes. Tenemos por último el examen de todas estas clases, es decir, del tema número 1, para fortalecer su conocimiento, ¿verdad? Nos iremos a donde decía el debate. Nos vamos a ver pregunta. Pues aquí en la pregunta el estudiante empezará a responder el debate sobre esta clase, sobre este video. Y aquí estarán las respuestas, obviamente. Regresamos nuevamente a ciencias sociales. Prácticamente sería eso, la explicación de la clase como yo haya implementado. Pasaremos al tema número 2. Ahí igual de la misma manera podemos implementar, por ejemplo, aquí tenemos ver la presentación, nos dice erradicación de la extrema pobreza, la clase número 1, realizar un debate. Por ejemplo, esta presentación yo lo hice Genially, es decir,
Es una presentación en línea y la interfaz como tal es bueno para poder hacer presentaciones mucho mejor que PowerPoint, podríamos decir. Y así podemos clasificar, dividir nuestras clases según los contenidos, según los temas y a su vez según las clases cada tema. Prácticamente eso sería como estoy implementando yo para los estudiantes para que ellos puedan organizarse de la mejor manera y puedan comprender lo que es Classroom, es decir, las clases virtuales como tal.